Hola, hoy quería hacer un formato diferente porque tengo ganas de explicar un poco cómo es mi proceso creativo y darte algunos tips que quizá te puedan servir también para cuando vayas a crear tus propias acuarelas. Bueno, es la técnica que voy a explicar un poco hoy, ¿sí? He traído algunos ejemplos bueno, que lo puedas ver yo siempre, antes de empezar una acuarela, mojo el papel. Es una recomendación que te doy. Pongo cinta de papel alrededor. En algunos casos no dejo marco, como en este caso no he dejado marco. Es opcional. Hay gente que lo deja, hay gente que no. Yo a veces lo hago y a veces no, según el día. Y bueno, sobre todo, con un pincel siempre mojar la zona que vas a pintar, ¿sí? Humedecerla. Y ya luego empezar a pintar. ¿Por qué? Porque se puede jugar mucho más con las manchas en acuarela. Cuando uno pone el color sobre el papel mojado, la mancha se expande, se abre, las manchas se mezclan entre sí. Entonces es mucho más interesante el resultado final y da mucho más juego a la hora de hacer manchas y de trabajar con diferentes degradados de color, ¿m? A la hora de fundirse los tonos. El tema también de trabajar luego con acrílicos sobre la acuarela es algo que yo hago mucho. Yo hago a veces bases en acuarela y después hago mis trabajos bueno, finales, a veces retoques y esto con témpera blanca o con acrílico blanco, que es una buena manera también de realzar a veces el tema de la luz. A ver, yo aquí tengo otros modelos. La temática, bueno, generalmente en este caso estoy mostrando paisajes. Aquí tengo un ojo, que este lo hice también, ¿ves? Que voy combinando tonos en esta zona con el pincel. Tengo mi proceso creativo ya en el canal explicado de este ojo. He hecho un vídeo que bueno, seguramente lo encontrarás. Y bueno, el resultado final es bastante interesante, combinando tonos en húmedo. Yo siempre voy tratando de, mientras se va secando y cuando todavía no está seco, tratando de trabajar los tonos, ¿sí? Partiendo siempre de una parte más oscura y aclarándola después, ¿sí? Yo voy de oscuro a claro. En el caso de las acuarelas yo trato de hacer un dibujo previo, eso es opcional. Hay gente que quiere hacer dibujos previos, hay gente que no. Yo hago un esbozo muy flojo de lápiz, primero aunque sea para saber la ubicación de los objetos en el espacio, hago unas líneas, unos esquemas, líneas esquemáticas, y a partir de esas líneas ya puedo empezar a pintar. Yo te sugiero que lo hagas. En este caso, yo no hice esquema, no hice lápiz, no hice nada, empecé directamente con los tonos del fondo, ¿sí? Siempre empezamos por fondos. Yo recomiendo empezar siempre por ejemplo, si de zona grande a zona pequeña. Lo grande primero, lo pequeño siempre al final. Son cositas que son parecen obvias, pero a veces hay gente que no las sabe. Entonces empezamos por capas. Yo hago siempre el cielo primero, la parte de abajo siempre doy una tonalidad y luego ya voy haciendo igual montañas, me voy con las partes de la parte de la tierra triangular, después voy llenando un poco el agua. Al final de todo ya hago los troncos, primero los oscuros y luego los claros, que sería el objeto que vamos a hacer al final. Yo siempre voy de grande a pequeño y si aquí hubiese detalles más pequeñitos o flores, arbustos, este tipo de cosas, las haría al final de todo, ¿vale? Entonces siempre hay que recordar, por una cuestión práctica, cada uno lo hace como quiere y al final cada uno tiene su técnica, pero a mí me resulta mucho más fácil esto, hacer siempre capas grandes primero. Aquí he humedecido el papel también, he hecho que los colores se fundan entre sí. A veces es bueno jugar con los colores, no siempre tenerlo todo muy esquemático ni muy perfecto. No, a veces la acuarela da mucho juego para que mezcles, para que inventes, para que dejes que la mancha cobre un poco de vida. Entonces yo empecé por el cielo, luego hice la zona del agua, y luego ya me fui a estas zonas más pequeñas, y si hubiese pájaros y barcos los haría siempre al final. Entonces, bueno, estas son algunas de mis recomendaciones
a la hora de hacer acuarelas, dibujos, diferentes tipos de temáticas que quieras hacer en acuarela. Entonces, tip 1, para recordar, siempre comenzar con el agua previamente puesta en el papel, ¿sí? O sea, el papel siempre un poco húmedo. Tip 2, siempre de superficies grandes a superficies más pequeñas. Las superficies más pequeñas o los objetos más pequeños siempre al final. Y 3, bueno, cada uno puede o añadir marco o no añadirlo. Y el dibujo previo también es opcional, ¿sí? Tu esquema, el que hagas antes de empezar a dibujar, siempre que sea muy flojo. No marques demasiado el dibujo, sobre todo, no, porque claro, luego cuando haces la acuarela se te puede, se va a ver el lápiz y el lápiz no es bonito que se vea. Preferentemente el lápiz no se tiene que ver en el resultado final de la acuarela. Entonces espero que te hayan servido todos estos tips y que los apliques. Nos vemos en la próxima. Adiós.